Muy bien, bueno, vamos a comenzar el estudio de la parasha de hoy, de nuestro shiur de hoy sobre la parasha de la semana, parashat Bo. En realidad, vamos a comenzar con una pregunta que, que es bastante, yo creo, bastante directa, casi evidente, ¿no? Cuando uno ve el orden de las parashiot en el libro de Shemot, estamos pleno en la historia, en las plagas, en los castigos. Dijimos que no se le llama plaga. En los castigos, ¿verdad? Pero es muy extraño porque tenemos un corte en medio. Es decir, Vaerá nos traía 7 plagas, 7 castigos, y Bo nos trae 3. Sí. Entonces, ¿por qué no podía venir todo junto? Los castigos, pum. Haz una para allá que hable sobre las 10. ¿Sí? Hay una explicación que todos los niños conocen en Israel, ¿sí? Que es Bo, la para allá Bo. ¿Cuántos castigos cuenta? 3. Bo es Bet, que son 2, y Aleph, que es 1. 2 y 1, 3. Mm. Bien, ok, eso, La más básica. eso es bonito, es así una curiosidad, pero nos queda todavía la pregunta. Es más, podríamos preguntarnos. Nosotros en la Gadá de Pesach decimos, Rabbi Yehuda Hayanoten Baem Simanim, que Rabbi Yehuda organizó las plagas de una manera determinada. Detzach, Adash, Beahad. En tres. 3 y 4. Si no serían 9. Bien, 3 y 4. Bien, y las últimas son las 4. Beahad, Barad, Arbe, Hoshech y Bejorot. El granizo, la langosta, la oscuridad y los primogénitos. Nosotros aquí solamente tenemos las 3. Nos olvidamos del Barad de repente. El granizo quedó en la otra. Bien, y ya vas a dividir los castigos en 2. Pues dividirlo por lo menos que quede cuadrado las cosas, ¿no? Bien, entonces, eh, entonces tenemos que entender que en esta división, o en el hecho de que están puestos así, hay algo más fundamental, hay algo específico, ¿no? Y que los sabios que decidieron dividir las parashiot lo hicieron con un sentido de que algo tenemos que aprender de todo esto, ¿bien? Algo tenemos que sacar de ello. A lo mejor podríamos decir, eh, podemos darle algún sentido a aquello que dice Akadosh Baruj Hu en la plaga del Barad, en el castigo del Barad, del granizo. Dice Hashem a Moshe, levántate por la mañana y ve delante del faraón y le vas a decir así a él. Así dice Hashem Elohim, así dice Dios, el Dios de los hebreos, Shalajet a mí Abduni, envía a mi pueblo para que me sirva. Y continúa diciendo, porque en esta ocasión, Ani sholeach et kol magefotai el libeja, ubabadeja, ubameja, babur te da quien camoni y bejolar. Así estábamos terminando casi la semana pasada para allá. Dice, porque en esta ocasión, así es como introduce la plaga del el castigo del granizo, ¿sí? Voy a mandar Kol Magefotai. Magefa es, por ejemplo, lo que tuvimos que se llamaba Nagif a Corona, la epidemia. ¿Sí? Es como una especie de una maguefa, ¿sí? Una epidemia. Vamos a tratar de entender qué es una maguefa dentro de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? No una epidemia como nosotros la podemos entender, ¿sí? A nivel médico, ¿sí? ¿Y a quién le va a caer? Lo voy a mandar a ti, a tus siervos, a tu pueblo, para que sepas, Babur te da, quién Camón y Bejolares, que no hay como yo en toda la tierra. ¿Te acordáis? ¿Qué, qué es lo que pasaba con el faraón de Yosef? Que se murió el faraón de Yosef y ahora había otro que no había conocido a Yosef. ¿Sí? Ahora le dice a Shema al faraón, vas a conocer ahora. ¿Sí? Vas a saber. Kol Magefotai, toda mi Magefá. Aprendemos de aquí, dice Rashi, ¿cómo lo explica? Kol Magefotai, dice que el castigo último de los primogénitos equivale a todos los 9 castigos anteriores. A eso se refiere.
Hashem le está introduciendo las 4 últimas, diciendo que sepas que al final, cuando llegue mi Maguefá, ahí te vas a dar cuenta. ¿Y cuál es mi Maguefá? La muerte de los primogénitos. ¿La palabra solamente es para la muerte de los primogénitos? O sea, la palabra se usa solamente para esta plaga. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque si ya es piojos, Es una Maguefá. es una vaga ¿O fácil. no? Las ¿O dos. no? Sí, pero el hecho, la cantidad y la ausencia de control o las Vamos a ver. subseras, los Muy bien, subseras. muy bien. Entonces, vamos primero a tratar de entender bien esta explicación de Rashi y después vamos a... ¿Sí? ¿Se entiende bien? Justamente que diga, Rashi explica de esta manera por qué. Porque primero el concepto de Negev, ¿sí? Aparece en Makat Bejorot, en la muerte de los primogénitos. ¿De Negev en dónde? Negev. Negev es Magefá. Nogev. Nogev es como golpear, Ah, ok. ¿sí? Nogev, como un toro. Un toro que golpea a otro toro. Nogev. ¿Bien? Entonces, este Magefá aparece en Makat Bejorot, en la muerte de los primogénitos. ¿Bien? Entonces, bien. Pero hay que saber que en la explicación de Rashi, por eso traje aquí el libro, hay varias versiones. ¿Sí? Es decir, como que Rashi puso en su comentario Mem Bet, con comillas, como iniciales, Mem, Makat, Bet, Bejorot. Hay quienes dicen, no es Makat Bejorot, es Makat Bikurot. Bikurot de Bikurim. ¿Por qué? Porque cuando el granizo golpeó Egipto, nos dice al final de la parashá que la pishta y la seorá, el lino y la cebada sí recibieron golpe porque ya habían crecido y estaban maduras, pero el kusemet, la espelta y el otro no recibieron porque todavía estaban afilot, no eran todavía suficientemente maduras. Bajurim, Bikurim. Bien, entonces dice, se refiere a eso, al Barat justamente. Bien, es otra versión en Rashi de cómo se explica. Hay quien dice que Membet es Makat, el castigo del Batzoret. Batzoret es hambruna. ¿Por qué? Porque el granizo que provocó, hambruna. Entonces, bueno, pero nosotros nos quedamos con este de Bejorot. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el segundo punto en el cual podemos entender que es el castigo de los primogénitos, que Rashi dice eso, ¿por qué? Porque cuando está hablando del granizo, ¿verdad? Y dice, y va a golpearte a ti, a tus siervos y a tu pueblo, pero el granizo no mató a las personas. ¿A quién mató el granizo? Mató a la agricultura, a los animales que estaban fuera, ¿sí? Pero no golpeó a las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que Maguefá se refiere al granizo si no golpeó? Entonces, por eso dice Rashi, es Makat Bejorot, la herida de los primogénitos. Muy bien. Entonces, buenas tardes, bienvenida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿sí? Este lenguaje de Maguefá aparece otra vez en estos 10 castigos. Una única vez. Solamente 2 veces. Una es la muerte de los primogénitos y la otra es, curiosamente, en la plaga que podemos llamar la más romántica de todas. ¿Sí? Romántica. ¿Por qué romántica? Entre comillas, romántica. ¿Por qué? Porque uno lo ve y dice, bueno, realmente no hubo muertos, no hubo grandes desastres, no hubo. ¿Cuál es este castigo? Las ranas. Romántica en cuanto a suave, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué son las ranas? ¿Qué pasó con las ranas? En esta... Iban dándole besos a todas las ranas para ver si se convertía en la princesa. Muy bien. En esta plaga, en este castigo, nadie muere. Ok, no es cómodo, es verdad. ¿Sí? Abres el armario y te salta una rana. Abres el... ¿Por qué? Vamos a ver. Pero a fin de cuentas, podríamos decir que
como consuelo para este castigo, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde estuvo lo duro de este castigo? Que cuando terminó, las ranas las amontonaron y se pudrieron y dieron mal olor. Oh, mal olor. Sí. Bueno, a fin de cuentas, sí, todo queda en falta de comodidad. ¿Qué es maquefá? ¿Qué es una maquefá? Una maquefá es, estábamos diciendo, cuando sientes que lo que te llega pierdes el control absoluto. Es decir, es una, como dijimos, una epidemia. ¿Por qué una epidemia? ¿Sí? Porque empieza y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de repente no te puedes escapar, no te puedes aislar. Al final sabes que todo el mundo va a caer. ¿Sí? Hay gripe. ¿Sí? Ves que uno tiene gripe, el otro tiene gripe, pero y de repente dices, bueno, en un momento o en otro me va a tocar. ¿Sí? Y, y entonces dijo Hashem, Ani Nogef et kol gebuleja batzefardim. Yo voy a golpear, Nogef, Magefa, toda tu frontera con ranas. Bien. Rashi dice, perdón, primero, en el texto se asemeja al castigo de los primogénitos. Porque también para las ranas dice, Beja ubeameja, en ti y en tu pueblo. Así sería. Dice Rashi que las ranas estaban en sus entrañas. ¿Sí? Pero el faraón, ¿sí? Dijimos que la maquefa es cuando dices, todo se escapa a mi control, no entiendo nada. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que dice el faraón cuando Moshe viene a verle y a decir, deja salir al pueblo? Dice, Lo yadati et Hashem. Yo no conozco a Hashem, yo no sé quién es Hashem, no entiendo. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Qué es, cómo se sale de una maquefa? Cuando vienes y dices, mira, ¿sabes qué? Deja de hablar, ¿sí? Deja de croar, ¿sí? Di, no sé. Y entonces, como dijo Yosef, cuando el faraón le contó el sueño, le dice, yo escuché que tú eres experto en interpretar sueños. ¿Qué dijo Yosef? Dijo Biladai. Dice, eso no está en mí. Elohim Yane. Dios va a responder a tus sueños. ¿Sí? Ese es el faraón que no sabe. ¿Por qué? Porque no conoce a Yosef. Porque si hubiese conocido a Yosef, ¿qué habría dicho? Habría dicho, bueno, no sé, esto se escapa a mi entender. Cuando pierdes la capacidad de responder a las preguntas que haces, miras arriba. Totalmente. Miras arriba. Tú no te acuerdas hasta que... ¿Sabes lo que es la rana, la cefardea? ¿Por qué en cefardea viene el Negev? Cefardea es zafar da. Da de Da'at. Da de que sabe. Y zafar es zafra. Zafra es la mañana. Las ranas saben cuándo llega la mañana. ¿Y entonces qué hacen? Se escapan para que no le vean las personas. ¿Sí? Que no. Por eso, o sea, las ranas, ¿sí? Tienen miedo de las personas. Entonces, cuando llega el momento en el que va a empezar el día, que va a empezar a ver gente, se escapan. Cefardea. Bien. Pero curiosamente, en este castigo, todos los grandes oradores de Egipto, todos los grandes consejeros del faraón, todos los sabios de Egipto, ¿sí? Viene Hashem y les dice, ya, callado. Y todo lo que queráis hablar, no se va a escuchar. ¿Por qué? Okay. Cra, 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 cra. ¿Sí? El ruido, ¿sí? Insoportable que hace, que lo que dices no tiene ningún sentido. ¿Sí? Como antiguamente cuando se iba a la guerra, ¿sí? Antes de empezar la guerra, ¿qué se hacía? ¿Qué hacían los soldados? Estaban en las filas y ¿qué empezaban a hacer? Gritaban y daban con los escudos, ¿sí? El ruido, ¿sí? El Negev son los primogénitos. Pero en las ranas, ¿sí? Empieza el concepto de Negev. Es decir, empieza a coger y a decir, ríndete ante la evidencia. Porque, a fin de cuentas,
partir de las ranas. De Las ranas es como la antesala de. ¿Qué número? La 2, la 2, la 2. Pues entonces la separación de 3 y de 7. Todavía hay algo más que tiene estas tres últimas. Hay algo que hay que entender. No termino de entender. El siguiente paso es la similitud en el golpe entre las ranas y el primogénito. Ahora, vamos a llegar a ello. Vamos a llegar a ello. Sí, yo lo sé, es para generar expectativa. Hay que entender una cosa muy importante. Las plagas, los castigos de Egipto, ¿para quién son? ¿Para el faraón, para los egipcios? Para todo. ¿Dónde están los egipcios ahora? Murieron. Ya está. ¿Qué? ¿Sí? Que es solamente el relato del éxodo y la historia. También, claro. Muchos, la mayoría se quedaron. Los castigos, ¿Sabe igual que fuera judío que no? pero también son para nosotros hoy en día. Porque Tenemos que sacar algo de ella. ¿Sí? No es solamente un relato de que Hashem cogió y mandó ranas. Algo tenemos que aprender de que por qué mandó ranas. exacto, ¿qué significa cada uno de Que ellos? por qué el castigo de los primogénitos, por qué se llama Maguefá o no se llama Maguefá. ¿Y para qué? Para que de esa forma nosotros seamos capaces de salir de Egipto. ¿Sí? El faraón ya no es el faraón que estaba ahí. También en nosotros hay un faraón que nos impide salir de Egipto. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos castigos nos ayuden a liberarnos de nuestro faraón? Eso es lo que vamos a tratar de entender. Entonces, ¿por qué decimos que justamente este castigo de las ranas es el preámbulo del otro, de los primogénitos? No el preámbulo a nivel cronológico, sino que es el comienzo de la lección que quiere enseñar Hashem. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho que son las ranas? Las ranas es, ¿sabes qué? ¿Tú crees que lo sabes todo? ¿Crees que lo sabes todo? No sabes nada. ¿Sí? Y el que quiere hablar, porque tal, no sé qué, da igual lo que digas, porque nadie te escucha. ¿Por qué? Croac, croac, de las ranas. ¿Sí? Entonces viene y viene Moshe, cuando viene el faraón, le dice, ya, no puedo más, no quiero ranas. ¿Sí? Entonces sale Moshe del faraón, fuera de la ciudad, y, perdón, me ha movido esto. Bienvenido, bienvenida. Bienvenidos. Es la única vez en la cual cuando Moshe sale del ver al faraón, aquí está. Cuando Moshe sale de ver al faraón, normalmente, ¿qué dice la Torah? Dice, y Moshe rezó, y Moshe pidió, ¿sí? Cuando sale de las ranas, ¿qué dice? Vayitzak, clamó, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de eso, ¿qué le dice Moshe al faraón? Le dice, ok, ¿quieres que quite las ranas? ¿Sabes qué? ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? ¿Cuándo quieres que se vayan? ¿Qué dice el faraón? ¿Qué dirías? ¿Cuándo quieres que se vayan? Ahora, no, ya. Claro. Quítalas ya. ¿Qué dice el faraón? Le majar. Mañana. ¿Qué quiere decir mañana? ¿Qué quiere decir mañana? Quiere decir que no entendí nada. ¿Sí? Que todavía sigo creyendo que sé. ¿Sabes qué? Déjame unas cuantas horas a ver si lo puedo resolver de otra forma. ¿Sí? Voy a llamar a ver si hay algún exterminador de ranas que puede venir, que puede... ¿Sabes qué? Todavía no sé quién es ese. ¿Sí? Mañana. Y entonces viene Moshe y clama y dice, ¿cómo es posible que todavía no hayas entendido? Que crees que sabes, pero no sabes nada. ¿Cómo es posible? Y eso es justamente el concepto que trae el Teilim. El Teilim, que decimos el viernes por la noche, mismo Shilo Yom Shabbat, dice Ish Ba'ar lo yeda, Uchsil lo yabin ezot. El Ba'ar, que es el necio. Y el Kesil, que es el ignorante.
Entonces dice, Ishbar, el necio, lo yada, no sabe. Pero el ignorante dice, no entiendo esto. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? De repente, ¿sí? Te invitan a la NASA, Houston, ¿sí? Entras ahí en la sala de control y empiezas a ver todos los botones, todas las pantallas, todo eso, ¿sí? Y no entiendes nada. ¿Sí? Yo no entiendo nada. ¿Bien? Vosotros seguramente seréis expertos en astrofísica. No entiendo nada. ¿Bien? Y de repente, ¿qué es lo que hace el bar? El necio dice, no sé, me callo, no sé. ¿Sí? Pero de repente viene otro que le nombraron ministro de Ciencia y de la Conquista Espacial. ¿Sí? Y entra ahí, y como es un necio, está ahí con su traje de corbata. ¿Sí? El ignorante. Sí. Ok, sí. Viene y coge y dice, se aclara así, perdón, una preguntita. ¿Ese botón azul a la derecha, para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Sabes para qué sirven todos los demás? Sí, está claro. ¿Qué te crees que no? ¿Sí? Por eso dice, auxilio bien es dot. Dice, el que sí, él dice, yo no sé esto. ¿Qué crees? ¿Que sabes lo demás? En realidad no sabes nada, pero te crees que sabes algo. Bien. Muy bien. Ese es el faraón. ¿Sí? Ese es el trabajo que trata de hacer Moshe con el faraón. ¿Qué es lo que le asusta al faraón? ¿Qué le asusta al faraón? Perder el control, ¿no? Dice Del así. dominio más que el control. Vamos a volver en un momento a nuestra parasha. ¿Sí? Y yo voy a volver al texto porque estaba ahí un poco planeando. A ver, la NASA. Y estamos por decir, Houston tenemos un problema. Eh, Moshe viene y le dice, desde el principio, le dice al faraón, Shalach a mí, Abdul. Hashem dice, envía a mi pueblo para que me sirva. ¿Sirva qué es? Como un esclavo. Sí. Hasta el castigo del arbé, de la langosta, Paró no saca de su boca ni una sola vez la palabra ir y servir a Dios. Ir y ofrecer a Dios, salir, pero nunca dice ir y servir. De Juzifú, Vashlajaja, os voy a enviar al pueblo, ¿sí? No os alejéis demasiado, pero a partir del castigo del arbé de la langosta, en nuestra parashá, algo cambia. En el castigo de la langosta, como dijimos, viene para terminar lo que empezó el barat, el granizo. Es decir, lo que tiene particular la langosta es que es el único castigo que es la continuación del anterior. La sangre fue sangre, la rana fueron ranas, ¿sí? Pero, ¿qué dice la Torah con respecto a la langosta? Va a venir la langosta y va a terminar de comer todo lo que no destruyó el granizo. ¿Sí? Lo que quedaba. Normalmente los otros castigos no son así. ¿Sí? Cada uno era independiente. ¿Sí? Es decir, fijaos, este castigo ataca solamente a donde tenía que golpear. Hola. Es decir, no se come los caballos, la langosta, ¿sí? No afecta al aire, no afecta al agua, no afecta a las personas, ¿sí? Solamente va a lo que tiene que ir. Es decir, ¿sí? Empieza aquí el concepto de, bueno, no sé si la traducción correcta sería, pero para entender el concepto, podríamos decirlo el totalitarismo de Hashem. Es decir, que Hashem es total. ¿Sí? Es decir, algo que no hubo en los 6 castigos anteriores. Dice, viene
Moshe se encuentra con el faraón y esta vez le dice por primera vez, el faraón viene y dice, Hatati hapam, ahora yo he transgredido. Hashem Atzadik, Dios es el justo, y yo y mi pueblo somos los Reshaim. ¿Sí? ¿Os acordáis que este es el faraón? El faraón que dice, yo soy el río y yo me hice, yo soy Dios. ¿Sí? ¿Y ahora qué está diciendo? Hatati. Hatati o el Hashem. Rezad a Dios. ¿Verdad? Mi Yod Kolot Elohim. Que no haya más truenos de Dios y que el granizo tampoco. Y entonces os voy a enviar. Entonces dice, Vayomer Elav Moshe, le dice entonces Moshe al faraón, yo voy a salir fuera de la ciudad, voy a extender mis manos hacia Hashem, los kolot, los truenos, Yahdelun, o sea que van a acabar, la Barad lo y ya no va a haber más granizo, Lemán te da para que sepas que de Hashem es toda la tierra. Ahora, pero tú y tus siervos, y Adati y yo sé, y Terem Tidun, mi pene Hashem Elohim, porque no tenéis temor de Dios, entonces no vais a cumplir. Pero Moshe, ¿dónde está el Kabz Yahut? Dale la posibilidad, ¿no? Te estoy diciendo que lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le tienes que disminuir de esta manera? Yo sé que no vais a hacerlo. ¿Sí? Dale una posibilidad al pobre hombre. Bien, Vayoma al Moshe. ¿Por qué estoy descolocado? Aquí. Dicen, Moshe, no está bien. ¿Sí? No es bonito que él te dice, quiero cambiar, y tú le dices, no lo vas a conseguir nunca. ¿Sí? No tienes posibilidad de cambiar. Muy bien. Los comentaristas dicen y hacen una puntualización. ¿Qué dijo el faraón? Dijo, Atido el Hashem. Rezad a Dios. Hashem es Dios, es Yud Ke Vav Ke. ¿Sí? Verrad mi Yod Kolot Elohim. Y que dejen de haber los frenos de Elohim. ¿Qué le está diciendo el faraón a Moshe? Hay dos. Todavía no lo tengo claro. Hay Dios que es Rahamim, que es la bondad, que es sí, y está Elohim. ¿Sí? Entonces, esto que está pasando ahora son el castigo de Elohim, del rigor. ¿Sí? ¿Y qué le dice Moshe? Le dice, tú no has entendido nada. ¿Cómo le dijo? Dijo, yo voy a ir a rezar. Dice, perdón, a ver. Atalo Mevin, Hashem o Elohim. Tú no entiendes todavía que este Hashem que tú dices también es Elohim. Y Terem Tireun, entonces puesto que no tenéis temor de Hashem Elohim, y le dice los dos puntos, todavía no habéis entendido que esto va junto. Entonces no lo vais a conseguir. O sea, vais a volver a quedar en lo mismo. Porque todavía pensáis que sabéis de qué estáis hablando. El faraón ve que la Gita y la Seorá, perdón, que la Gita y la Kusemet no fueron golpeados, el trigo y la espelta. Y entonces manda a sus escribas y a sus comentaristas y dice, no, todavía tenemos posibilidad. ¿Sí? Cayó el granizo, no acabó con todo. ¿Sí? Todavía tenemos posibilidad. ¿Por qué nos vamos a rendir? ¿Por qué vamos a claudicar? ¿Sí? ¿Por qué me voy a someter a Dios? Es verdad, es un golpe económico muy fuerte, pero saldremos de ello. ¿Sí? Ya vendrán tiempos mejores. Yo, o sea, reconozco que sí, este Dios del que tú me estás hablando tiene mucho poder y mucha fuerza y todo lo que tú quieras. Vamos a fijarnos algo en los Pesukim. Dice, Vayetse Moshe me imparó. Salió Moshe del faraón, fuera de la ciudad, Vayfos capaz de Hashem, y extendió sus manos hacia Dios, Vayachdelu a Kolot, y pararon los truenos, Beabarad, y el granizo, Umatar Lunitajarza.
y la lluvia no llegó a tocar más el suelo. Se paró la lluvia. Bien. Muy bien. ¿Cómo continúa el versículo? Dice, Vayar paró. Y vio el faraón. Quijadal, Hamatar, Beabarat, Beacolot. Que paró la lluvia, el granizo y los truenos. ¿Por qué invirtió? ¿Por qué invirtió? Normalmente, Moshe, ¿qué pidió primero? Que paren los truenos, el granizo y la lluvia. ¿Por qué? Porque los truenos son lo que asustan. Uy, qué miedo, vamos a meternos debajo de las mantas, ¿sí? El Barad después viene en esto, en miedo. Uy, a ver si me va a caer, pero si estoy dentro de casa todavía me puedo. ¿Qué dije? Barad, granizo. Y por último la lluvia, al contrario, la lluvia es lluvia de verajá, ¿sí? Que bien, que llueva, ¿sí? No, esa no. Pero el faraón que dice, vio que paró la lluvia, el granizo y los truenos. ¿Por qué? Porque estamos en Egipto. Y en Egipto no llueve. ¿Cómo vive Egipto? Del Nilo. ¿Y quién es el Nilo? El faraón. Si llueve en Egipto, no me necesitan. Entonces faraón todavía no se ha entendido nada. Todavía no se ha entendido. No has entendido nada. ¿Crees que todavía tienes las respuestas a las preguntas? ¿Pero qué es lo que va a llegar? Dijimos la maguefá. ¿Y la maguefá qué es? Que no hay control, no hay respuestas. Muy bien, pasamos ahora al castillo del Arbe, justamente, de la langosta. Viene Moshe, ¿sí? Y va a cambiar absolutamente toda la perspectiva de lo que hemos tenido hasta ahora en los 7 primeros castigos. Por primera vez en la historia, y vemos en el texto, hay un personaje más o unos personajes más en la toma de decisiones. Dice así, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el paro. Ve a ver al faraón. Porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus servidores para que pueda extender mis maravillas entre ellos, un mante saperi, para que se pueda contar a los oídos de tus hijos y los hijos de tus hijos, cómo yo me burlé de Egipto y todas las señales que yo puse en ellos. Y entonces sabréis que yo soy Dios. Primero Rashi traduce, ¿cómo traduce ahí Italalti? ¿Sí? Italalti bemitzrayim. Yo me burlé de Egipto, dice. Me mofé de Egipto. ¿Qué pasó? En el versículo Aleph y Bet. El Bet. En el 2. Usan ridículo a los... Usan ridículo, muy bien. Fijate, dice Rashi. ¿Sí? Me reí de ello. ¿Sí? No suena muy bien, ¿no? Si la ONU nos escuchase, nos pondrían una resolución a Hashem, le llevarían al tribunal de la Haya a Hashem. Moshe y Aarón vienen a advertir al faraón sobre la langosta, que va a venir y va a acabar con todo lo que el granizo no pudo acabar. Dice que Natal Shaleach, porque si tú te niegas todavía a enviar a mi pueblo, yo voy a traer mañana la langosta en tus fronteras. Y va a tapar toda la tierra y no se va a poder ver la tierra y va a comer todo lo que quedó del barad, del granizo, y va a comer todos los árboles que crecen en el campo. Primero, una cosa, volvemos a volver un segundo a las ranas, ¿sí? Porque lo acabo de ver aquí también. Hay algo muy interesante en el castigo de las ranas. Dice, yo voy a golpear a Ninogef, a Nojinogef, et kol gebuleja batefardim, todas tus fronteras con las ranas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo frontera? O sea, ¿sabéis? Egipto estaba en conflicto con los otros hijos de Ham. Egipto viene de Ham, de los hijos de Noé. Los otros estaban en conflictos territoriales, ¿no? Había, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que dijo el faraón para decir vamos a matar a los judíos? No voy a hacer que haya una guerra y se junten con nuestros enemigos, quiere decir que había conflictos, ¿no? Como el Sahara y
¿sí? No en Egipto, no. Digo, hoy en día, ¿no? ¿Sabéis qué es lo que definió el conflicto? ¿Dónde está la frontera? Las ranas. Aquí hay ranas, es Egipto. Ahí no hay ranas, no es Egipto. Antes de la, pero antes de que hubiera la plaga. No, cuando llegaron las ranas, Como ahí donde hubo ranas, eso era la frontera de Egipto. Si no había ranas del otro lado, es que ese no era Egipto. Antes de esto. Estaban en conflicto. ¿Sí? Uno decía, este es mi territorio, el otro decía, mi territorio. ¿Sabes qué? Otra vez. Ranas, ¿qué dijimos? Zafarda. ¿Tú crees que sabes? ¿Tú crees que sabes dónde está tu frontera? Son las ranas que te van a decir. Son las ranas que te van a decir. Aquí otra vez. Va a venir el arbé, la langosta va a estar en todas tus fronteras. Aquí ya no hay problema de frontera porque ya las ranas lo habían definido. Bien. Ahora vienen los siervos del faraón y dicen, ¿sí? Primera vez, ¿eh? Hasta ahora siempre el faraón cogía, decía, cortaba, pinchaba, hacía lo que quería. Vayomerú Abde paró el hable, dijeron los siervos del faraón a él, Almatai, ¿hasta cuándo esto va a ser una trampa para nosotros? Estamos aquí atrapados en esta situación que no podemos salir de ella. Shalajet Anashim, envía a las personas de Abdú y que sirvan a Dios, su Dios. ¿Acaso no sabes que ya Egipto está perdido? Vamos a poner atención. No solamente dicen al faraón, libera. Dice que vayan a servir a su Dios. Ellos le piden, en Doshim Gam, Sheishlachotam, que dé la abod, que les mande, que les envíe para que sirvan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú mandas a alguien para que sirva a otra persona, quiere decir que no te sirva a ti. Ese es el problema. ¿Sí? El faraón sabe que para que el pueblo de Israel sirva a Dios, tiene que salir de la servidumbre de él. Y eso es por lo que no te deja salir. Ahora estamos hablando de nosotros. ¿Sí? Eso es por lo que el faraón no nos deja salir. Porque para servir a Dios tenemos que dejar de servirnos. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué es servirnos? ¿En qué sentido? En el sentido de yo lo sé todo. Yo sé lo que hago. ¿Sí? Mientras tú sigas pensando que sabes lo que haces, eres un esclavo de ti mismo, de tu faraón. Pero cuando estás dispuesto a decir, voy a ir a servir a Dios, quiere decir que ya no me puedo servir a mí. Ya no puedo ser siervo de otro. ¿Qué le dicen los siervos del faraón? Ya suéltalo. Suéltalo, ya está. ¿No te has dado cuenta que ya no hay Egipto? Ya está, ya se acabó. No tienes el control. Esta plaga, este castigo de la langosta, va a terminar de demostrar otra vez el totalitarismo de Hashem, en contra del faraonismo de Egipto. ¿Sí? Son palabras que he inventado, pero me sirven. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es español, o sea, es mío. Está en el texto. Sí, dice totalitarismo y faraonismo. Sí, pero en español me las he inventado yo. Él se las inventó en hebreo. Sí, en español también existe totalitarismo, pero ese es en otro sentido, es otro concepto. ¿Sí? Eh, sí, aquí es donde va a empezar a tomar forma ese concepto de cuando vas a servir a Hashem es total. Ese es el concepto. Porque si queda un poquito de faraón en ti, entonces no estás. Solamente todo pertenece a Kadosh Baruj Hu. Y tú, faraón, no tienes nada y no sabes nada. Nada de lo que sabes es así. Todo lo que tienes solamente es de Hashem Yitbaraj. Porque solamente que Shetiyeh Mesugal, cuando estés dispuesto a soltar, ¿sí? A soltar lo que crees que sabes, entonces es cuando vas a poder liberar.
Es lo que dicen los siervos del faraón. ¿Sí? Déjales que vayan a servir, ya está. Vayushavet Moshe et Aarón, el paró. Y entonces hicieron volver a Moshe y a Aarón delante del faraón. Vayomer Aleim y les dijo, Lejú, Eivdu, id y servid a Dios. Pero, mi va mi Olejim, ¿quiénes son los que van? Todavía no está. Empezar vosotros. Todavía no está. ¿Sí? Pero ya es una novedad. Cambia. Ya es una novedad. Antes era mañana. Lejú, Eivdu, id y servid a Dios. Yo puedo aceptar, ¿sí? Que para ser siervos, perfecto. No me podéis servir si servís a Dios. Ok. ¿Sabes qué? Yo a los niños no los esclavizo. ¿Por qué queréis llevar a los niños? Las ovejas, las vacas, no son mis esclavos. ¿Por qué queréis llevaros? Mi va mi Olejim. ¿Quiénes son los que van? ¿Sí? ¿Quiénes son los que tú me estás diciendo que tienen que servir y no me pueden servir a mí? Entonces, Adai mi va mi Olejim. Ani, los de Reshimot, yo quiero listas. ¿Quiénes son? ¿Sí? Todavía tengo un poquito de lo mío. Yo todavía sigo, no me he anulado, no he dejado de, sí, todavía hay algo de mí. ¿Entiende? Entonces viene Moshe y le dice, entiende Faraón, ¿sí? La libertad, ¿sí? La libertad de ti depende en tu posibilidad de servir totalmente a Kadosh Baruj Hu. Todo lo que tú crees que sabes, ¿sí? Suéltate de ello. Shetiyeh Meshubad, totalit la Kadosh Baruj Hu. Tienes que estar totalmente sometido a Kadosh Baruj Hu. La libertad de elección que te da Hashem llega únicamente cuando te liberas totalmente y entonces ahí es donde Hashem te da la posibilidad de elegir. ¿Sí? Esto no lo has entendido. No. ¿De dónde viene la libertad? Sí, repetimos. Esa libertad de elección que te fue dada, Magia llega de qué? Que una tan lejana y porque Dios te dejó elegir. ¿Por qué eres libre de elegir? No es porque tú eres libre de elegir. Dios te dio la posibilidad de elegir. Y tú crees que viene de ti esa posibilidad de elegir, ¿qué hace Hashem? Te endurece el corazón. Pero yo quería soltarles. Y vino Dios y le endureció el corazón al faraón. ¿Por qué le endureció el corazón? ¿Por qué le endureció? Porque el faraón todavía pensaba que él había decidido dejar salir a los hijos de Israel. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque yo todavía no me sometí al hecho de que liberar a mis siervos requiere, perdón, que si ellos van a servir a Dios, es porque dejan de servirlo a mí. Mientras sigas pensando que tú eres el que manda aquí, entonces, y que tu libertad de elección viene de ti, yo te voy a demostrar que yo te quito la libertad. Con lo cual te endurezco el corazón y no te dejo salir. Te vuelvo a mandar a tu castigo. Y te mando tu castigo. Claro, pero no dejo salir. No dejo salir. Ese es otro camino. Ese es otro camino. Vamos a hablar de ello en Shabbat. Bezrat Hashem. Sí, Pero, la libertad de elección es el hecho de que Dios te dejó elegir. pero sin embargo perjudica al que no va a salir. Pero eso dijimos, ese es el otro camino del cual vamos a hablar en Shabbat. Porque a fin de cuentas, os voy a dar una spoiler. Antes del 10º castigo, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Marca. Marca, muy bien, marca. ¿Dónde marca? En sus casas para que no le... A mí no. Si vemos los 10 mandamientos de Charlton Heston o los príncipes de Egipto, ¿sí? Que marcan las puertas por fuera. ¿Bien? Pero en realidad no marcaron las puertas por fuera. ¿Dónde las marcaron? Por dentro. ¿Por qué por dentro? Pues si no, no. Porque si no veían, ¿Quién? no puede correr. Los egipcios ya estaban.
Los egipcios son historia. Pues a lo mejor Dios, o sea, el propio Hashem dice, ¿tú te crees que tú eres el que eliges quién sale y quién no? Pues no lo pongas. Eso No es- vaya a ser que diga yo que no. Eso es con respecto al faraón. Hemos dicho que tú dijiste que, a fin de cuentas, si le manda otro castigo al faraón, está perjudicando al pueblo. Pero ¿por qué el pueblo en el último de los castigos necesita marcar la casa por dentro? No es una señal para Dios, Para él. para él. ¿Por qué? Porque él todavía estaba más cerca de ser un egipcio que de ser un judío. El hecho de degollar ese cordero era romper con la idolatría de Egipto. Y el hecho de marcar y poner la sangre allí y decir, fíjate lo que fui capaz de hacer. Yo abandoné la idolatría. Eso es verdad. Dios vio la sangre. ¿Qué quiere decir que vio la sangre? Que no sabía dónde había judíos y dónde no. ¿Sí? Verraet Adam vio la sangre y pasó por encima de las puertas. Bien, pesas. Bien. ¿Qué es lo que vio? Que abandonamos la idolatría. Como la ofrenda. Pero no es por la ofrenda a Dios. Sí, sí, no, Es un despertar de sí. que yo me estoy dando cuenta que yo ya no soy idólatra. Fui capaz de sacrificar esa idolatría. Bien, eso es Shabbat. Muy bien. Entonces, Sin embargo, a partir de la quinta plaga, fue Hashem el que endureció el corazón del faraón. O sea, Por eso porque decimos. realmente ya no merecía ni siquiera hacer la teshuva. Ok, eso es otra forma de explicarlo. Según lo que estamos diciendo aquí, es que mientras el faraón no fue consciente de que él no decide, ¿sí? Entonces él viene y dice, en realidad, a lo mejor ya en la sexta ya estaba dispuesto a soltar. Y, ya, iros. Entonces viene Dios y le... ¿Pero por qué le dijo iros? ¿Por qué le dijo iros? ¿Por qué mandaste a ver si todavía había plantas de pie después del granizo? ¿Por qué mandaste a ver? Quiere decir que todavía no estás. No creo. Sí, Todavía... en cuanto si iba a ir otra vez, iba a regresar a lo mismo. No, pero puede ser que el faraón estuviese convencido, pero ¿por qué motivo estaba convencido? Porque todavía estaba él. Yo soy el que os está dejando ir. ¿Sí? Yo soy el que. ¿Sí? Viene y le dice, no, te tienes que anular completamente. Hasta que no te anules completamente, no estás listo. Y entonces por eso le endurece el corazón. Otra más. A ver, con esta, a ver si ya entiendes. Y no entiendo. Y otra más. ¿Sí? Vamos a llegar ahí. Hay una explicación que dice este hecho de Memofé de Egipto, ¿sí? Le dejé en ridículo porque vienen y dicen que quiénes fueron los siervos del faraón fueron a decirle, ¿no? Entonces que todo el que fue a decirle al faraón que llegó a su casa y dijo, fíjate que yo presioné al faraón para que saque, ¿sí? Gracias a mí, ¿sí? He conseguido que el faraón cambie de opinión y que acepte enviar al pueblo. Todavía no se ha entendido nada. Me estoy burlando de ti. Porque si tú piensas eso, es que estás de chiste. ¿Bien? Muy bien. Cuatro. Estoy un poco mal con las hojas, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Va a tener que numerarlas. Están numeradas, es lo peor. En rojo y un circulito. Y grande, porque está esto como por... Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que el faraón le preguntó, ¿quiénes son los que se van? ¿Sí? Yo no esclavizo a los niños, yo no esclavizo. ¿Sí? Moshe le dice, tú todavía no has entendido esto. El concepto de servir totalmente. ¿Sí? Vayomer Moshe, le dijo Moshe, bin arenu, biskenenu, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro ganado y con nuestras vacas iremos porque es una fiesta para Shem. ¿Sí? Y entonces ahí, Vaigare Shotam Medparo. Los expulsó el faraón. Le dijo, vale, dejadme ya tranquilo. ¿Sí? Empieza a haber algo diferente también aquí. Empiezan a actuar las emociones también. ¿Sí? El faraón expulsa, ahora el faraón se apresura a buscarles, el faraón, ¿sí? Vaimaher paró, licró le Moshe a Aarón y se apresuró el faraón
a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, Hatati la Hashem Elokejem velahem, he pecado, Hashem vuestro Dios, ya está, ya es vuestro Dios. Acepto, ya está, acepto que es vuestro Dios. Veatá, sanajatati a Japán, y entonces ahora déjame pasar también esta vez mi pecado. Veatir la Hashem, y rezar a Hashem vuestro Dios, y que quite de mí esta muerte. Ahora es Hashem Elokejem, ahora es vuestro Dios. ¿Sí? Vaya Hashem Ruach Hazak, y entonces hizo soplar Dios un viento fuerte y quitó toda la langosta y lo fijó hacia el mar rojo, al mar de los juncos. No quedó ni una sola langosta en toda la frontera de Egipto, todas las fronteras de Egipto. ¿Cuál es la diferencia entre Bo y Paró? Me preguntaste al principio qué significa Bo. Y Lej el Paró. Bo, ven, pero también es Be. ¿Sí? Y Lej es ve al faraón. Bo quiere decir entra dentro de él, cava en él, ¿sí? Ve al faraón, a lo más interno de él hasta que lo acabes totalmente por dentro. Entra dentro de él y sácalo. Eh, Después viene el castigo de la oscuridad. Pero pide perdón aquí, para ahora. Sí, sí, pero todavía sigue diciendo que todavía hay un poquito de él. Aquí pide perdón. ¿A Moshe? Ir y servir a Hashem vuestro Dios. Hatati. Bien. Vamos con la oscuridad. ¿Sí? Los egipcios tenían oscuridad y los hijos de Israel, dice allá Or de Moshebotam, tenían luz en sus residencias, ahí donde estaban. ¿Qué es Bemoshebotam? En sus casas tenían luz y en el campo no tenían luz. ¿Qué quiere decir Bemoshebotam? Hasta ahora, en ninguna otro de los castigos, la Torah se refirió de esta manera. Es decir, siempre hubo diferencia entre los judíos y los egipcios. Siempre. Los egipcios tenían sangre y los egipcios que tenían soda. La Torah no dice los judíos tenían agua. ¿Sí? La Torah dice en la tierra de Goshen no había plaga. ¿Ok? Pero no dice los egipcios tenían oscuridad y los judíos tenían luz. Claro, si los judíos no tenían oscuridad, ¿qué tenían? Luz. Bien. Muy bien. Perdón. Es decir, entender esto, ¿cuál es la idea en esto? Que cada uno de los hijos de Israel, ahí donde se encontrase, él mismo era el que llevaba la luz a ese lugar. Moshav es residencia. ¿Sí? Cada uno se iluminaba a sí mismo e iluminaba al segundo. Y tenían luz. ¿Sí? O Bifnima y ahora. Aquí dentro había luz. Frente a esto, Raúl Ishetahid dice sobre los egipcios que no se fueron capaces de verse unos a otros. Velokamu Ishmi Tahtab, y no se levantó uno de donde estaba sentado. Durante 3 días los egipcios no se pudieron mover. Vaikra paró el Moshe Belaron. Vaikra paró el Moshe, y llamó el faraón a Moshe, Bayomer, y dijo, Lehu Ibtu et Hashem, ir y servid a Dios. Versículo 24. Rak sonechem upkarchem yutzag. Tan solo dejad vuestro ganado y vuestro bovino. Ganta pejem, también los niños, ok, también los niños. ¿Sí? Pero él todavía sigue con Lehu Ibdu, ir y servir, ok, ya está mucho mejor. Pero pone la condición de los bienes. Moshe Rabenu, nada, se empecina. Vayomer Moshe, Gamatati ten beyadenus de Bajim Beolot. ¿Sabes qué? No solamente eso, tú también nos vas a dar para sacrificar. De así no Hashem lo que vamos a hacer para Hashem nuestro Dios. Vegam Mignenu, también nuestro ganado, irá con nosotros. Lot Tishal Parsa, no se va a quedar nada.
Porque con nosotros vamos a tomar para servir a Dios. Porque nosotros no sabemos cómo tenemos que servir a Dios hasta que lleguemos ahí. Ser siervo de Hashem es entregarlo todo. Ve'avta et Hashem elokeja, bechol levavcha, ubchol nafshecha, ubchol meodeja. ¿Sí? El faraón todavía piensa y dice, bueno, hay una cosita que todavía puede no servir a Dios. Deja tus bienes. ¿Qué vas a hacer con ellos? Todo. ¿Sí? O sea, a nivel, a nivel práctico, esto es así como muy abstracto, ¿no? Pero cuando uno lo piensa a nivel práctico, eh, nosotros sabemos que la halajá toca todos los aspectos de la vida. Todo. Desde cómo te ata los cordones de los zapatos hasta lo más complicado que puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso es ser Eved Hashem. Eso es servir a Dios. En cada instante, incluso cuando vas a hacer negocios, ¿qué tienes que pensar? Si el negocio es, si no estoy robando, si no me estoy aprovechando, si no, sí, pero espera, ¿qué tiene que ver Dios en esto? ¿Sí? El que se pagó la universidad fui yo, y el que estudió y el que hizo los exámenes fui yo. ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Todo es, todo es. Porque es verdad, tú estudiaste, tú hiciste todos los exámenes, tú pagaste la carrera, pero al fin de cuentas, ¿quién te dio la inteligencia y el dinero y todo para hacer esto? Dios. Entonces el faraón que le dice a Moshe, se enfada, léjame alay, ya está, vete. Ten cuidado, no vuelvas a verme nunca más, porque si me vuelves a ver, morirás. Pero Moshe inmediatamente viene y le vuelve a explicar al faraón. El Vayomer Moshe, Ko amar Hashem. Y ahí le va a introducir el 10º castigo. Tú tienes que entender que no, tienes que aprender a decir no sé. Decir no sé no está mal. Así dice Hashem, hacia la mitad de la noche, Kahatzot Laila, yo voy a ir a Egipto. ¿Tú crees que sabes cuándo es medianoche? No tienes idea de cuándo es. ¿Sí? Interesante que el Tratado de Berajot dice que Moshe le dijo Kahatzot Laila, como la mitad de la noche, pero cuando llegó Hashem para ejecutar la plaga, dice Bajatzot Laila, en la mitad de la noche. ¿Sí? Y a ti te lo digo así porque tú no sabes cuándo es medianoche. Porque si yo te hubiese dicho a la medianoche, y como tú no sabes cuándo es medianoche, te vas a equivocar, todavía podrías llegar a decir, Dios se equivocó. No sabe cuándo no vino a la medianoche. Se murieron los primogénitos porque el gas es más pesado que el aire y entonces se asfixiaron porque duermen abajo. Bien, ahí decía el otro día que hay un documental hecho por un ciudadano de Ranana, vecino de Ranana, Sinja Jakubovici, que se llama El Éxodo Explicado. Y entonces él trae todas las 10 Makot, le da una explicación científica. Bien. Pero lo que no da una explicación científica es por qué ocurrieron en ese momento. Y esa es la intervención de Hashem. ¿Sí? De O sea, una manera tan exacta. podía haber una plaga de langostas, ha habido en un montón de ocasiones. Pero ¿por qué justamente en este momento que era necesario hubo la plaga de langostas? Ahí es donde, sí, muy bien. Muy bien, ahí están, aquí está, Cajatzota Laila. Dice, Inea Magefotai. He aquí la Magefá. ¿Sí? Magefá, ¿os acordáis de Magefá? No tengo el control. ¿Sí? Cajatzot, hacia la mitad, no a la mitad de la noche. Yo no sé nada. ¿Os acordáis de las ranas? Moshe nos está diciendo, aquí enseña tu lengua a decir, no sé. Así dice el Talmud en el Tratado de Berajot. Incluso, yo no sé exactamente cuándo va a ser la mitad de la noche. Yo no sé nada. Todo es Akadosh Baruj Hu. ¿Tú sabes cuándo es la mitad de la noche? Yo no lo sé. Y así, baja Tzota Laila, viene y golpea a todos los primogénitos. Y entonces viene y dice, Veyaredu con la pareja, y vendrán todos tus servidores.
Vishahabuli Lemor, y se posternarán a mí, y se acercarán, todo el mundo va a venir a mí, y me va a decir, Tzeata, sal. La primera vez que dice sal, no es te voy a enviar, sal, y todo el pueblo que está contigo. Y después de eso, saldremos. Solamente cuando seas capaz de entender que tienes que decir no sé, desde ahí vamos a poder salir. No dicen id, ¿sí? No dicen sacrificad en la tierra, no dicen no os alejéis mucho, salid, ¿sí? Antes de eso no hay salida. La salida de Egipto, ¿quién sale? Kol Mishehash Moshe. Todo aquel que viene y se preocupa de él, Moshe. Bien, muy bien. Vaydejú ya suben a Israel y fueron y dijeron los hijos de Israel, como Hashem les había ordenado a Moshe y a Aarón, que nació. Así hicieron. Entonces, en esta parasha está todo lo que es el comienzo de las mitzvot. La primera mitzvah del pueblo de Israel, santificar el mes. Está aquí. Y después viene todo lo que es tomar el cordero el día 10, sacrificarlo el día 14, comerlo en la noche con matzot y con merorín. ¿Sí? Después viene las leyes de Pesach. ¿Sí? De repente un montón de mitzvot. Viene los tefilín incluso. Bien, al final de la parasha. ¿De qué manera? La Ukshatam leot yadeja veilut totafot beneneja. De aquí se aprende que hay que poner tefilín. Bien, hay 4 lugares en la Torá, 2 están aquí. Y dice, Moshe les dice, cuando Dios se lo ordena, el 1 de Nisan, le dice, vas a contar los meses, vas a tomar el cordero el día 10, lo vas a sacrificar. Le da todo el cronograma. Dice, Moshe se lo cuenta al pueblo de Israel, el 1 de Nisan, y dice, y fueron y hicieron los hijos de Israel como Dios lo había dicho a Moshe y Aarón, y así hicieron. Pero todavía no hicieron nada. Todavía no lo hicieron. ¿Por qué dice, y así hicieron? Pregúntalo así. Todavía no. Cuando Hashem le ordenó a Moshe y a Aarón, להגיד ששבחן של ישראל שלא הפילו דבר מכל מזבח העשה, מכל מזבח משה ואהרון. Si primero Rashi dice, ¿sabes por qué es? Para alabar a los hijos de Israel, que todo lo que le dijeron Moshe y Aarón lo hicieron exactamente, o lo iban a hacer exactamente igual que le dijeron. Según esto Rashi explica, que cuando Kadosh Baruj Hu nos quiso sacar de Egipto, no teníamos en nuestras manos ningún mérito. Como decimos en la Gará de Pesach, ¿sí? Beat, Eirón, Beería. Y tú estabas desnuda. ¿Desnuda de qué? De mitzvot. Y por eso nos dice, Pues tenía todavía ¿qué? las mitzvot. ¿Qué mitzvot? O sea, no podían, o sea, no había mitzvot. No había mitzvot. Por eso, no tenía mitzvot. No había en tu. No tenía. Entonces, no, tampoco puedes decir, no tenían méritos. O sea, el mérito de ser los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero primero, mitzvot tenía. Brit Milá, por ejemplo. ¿Sí? Y segundo, ¿se puede entender de otra manera? Ok, no tenía mitzvot. ¿Te voy a dar mitzvot? Ok. No te enfades con. No, pero es como decir, no sé, Quiere decir que faltaba una etapa más. Está muy bien, ya estáis casi listos. Ahora, ¿qué falta? Que os dé mitzvot. ¿Y entonces qué les dio? ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez. ¿Qué le diferenciaba al judío del egipcio? ¿Qué le diferenciaba? Nada. Ok, el nombre y la vestimenta. Ok. Viene Hashem y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar algo para que sí puedas salir de Egipto. Y entonces le dio las mitzvot. darnos algo para sacarnos de Egipto. Qué buena pregunta. Porque si no, de todas formas, no hubiera acabado su proyecto de llevarnos a Sinai y darnos a Torah. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Cuando Hashem tiene que abrir el mar, ¿necesita algún justificante? No necesita nada. El mar no se abre. El mar dice, no me da la gana.
Hashem no lo obliga. Dice, lo dijiste tú, caché Kriyat Yamsuf, caché Zibugosh el Adam que Kriyat Yamsuf. Es tan difícil que la persona encuentre su pareja como abrir el mar. ¿Sí? ¿Para quién es difícil? Para uno. Para uno. ¿Y para quién es difícil abrir el mar? El que lo tiene que abrir. No, ¿Para Hashem es difícil abrir el mar? no, para Y sin embargo no para el se abría. propio mar. ¿Por qué? Porque Hashem, Está hecho el para mundo, lo hizo de tal manera que hay un atributo absoluto en Hashem que se llama justicia. Entonces, cuando Hashem dice, abre el mar, ábrete, deja pasar a los judíos y hunde a los egipcios, abrir. Hay un motivo. en el Shamaim vienen y le empiezan a reclamar a Hashem. Espera, ¿tú no has dicho que el mundo es justo? ¿Qué diferencia hay entre el judío y el egipcio? ¿Qué mérito tiene uno, qué mérito tiene otro? ¿Por qué? Porque al egipcio le vas a matar y al judío le vas a salvar. Entonces, cuando tienes que sacar de Egipto y tienes que modificar la naturaleza, entonces vienen y dicen, espera ahí, ¿qué mérito hay? ¿Por qué a ellos les sacas de Egipto? Tiempo de la Israel, entonces necesita Entre comillas, argumentos. es un necesita entre comillas. De justificar a su propia creación el por qué Entre la va comillas, a para que se entienda que está actuando con justicia. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces ahí en el mar es cuando dice que vio el féretro de Yosef y dijo, igual que se escapó, yo me voy a escapar, etcétera, etcétera. Ese spoiler para Beshará. Muy bien. Me estoy haciendo demasiados spoilers. Decir demasiados spoilers. No, pero Beshará a lo mejor lo hablamos aquí también, no hay problema. Entonces, os voy a dar méritos. ¿Qué mérito? Empieza a dar mitzvot, los jode, y coge el corderito, y pon la sangre, ¿sí? Pero Urbu ya estaba. Pero es una mitzvah universal, ¿sí? Toda la humanidad tiene la mitzvah de Perú Urbu. Sí. No. ¿No? Justicia. ¿De crecer y multiplicado? Eso es porque ellos lo tergiversaron, pero Sí, al principio sí se casaron. en la Torá no dice, pero en la Torá no dice que los curas no se casen, ¿no? A eso me refiero. O sea, cuando Hashem ordenó Perú Urbu, se lo ordenó a toda la humanidad. ¿Bien? Sí, claro. Al principio de todo, sí, sí, sí. Claro, muy bien. Entonces dice, explican, entonces el Sefat Emet, y dice, Vayejú Vayasu, fueron y hicieron los hijos de Israel, como ordenó Hashem a Moshe y a Aarón, así hicieron. Es decir, que ellos sabían, a pesar de que ellos sabían, Shageulá y Aliede Abodazo, a pesar de que ellos sabían que la redención iba a llegar, ¿por qué? Porque estaban haciendo eso. Es decir, si te digo, mira, si limpias la vajilla de leche, a ver si me escucha. Si limpias la vajilla de leche, te voy a comprar un aparato de gimnasia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué comprar el aparato de gimnasia? ¿Por qué limpiar la vajilla de leche? Para el aparato de gimnasia, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos sabían que por las misbot que iba a cumplir, entonces Hashem les iba a liberar, ellos lo hicieron ¿por qué? Porque Dios se lo había ordenado. No es por la libertad. No es por la libertad. Bien. Hay algo muy interesante. En nuestra parashá aparecen dos de los cuatro hijos de Pesach, de la Gada. Bien. En realidad, los cuatro hijos son cuatro versículos de la Torah. Hay cuatro ocasiones en la Torah donde dice Beyaki y Shalecha Pinja. Será cuando te pregunte tu hijo y cada uno pregunta de una manera diferente. Y en nuestra parashá está el hijo Rasha, ¿sí? El malo. Bien. El malo, ¿qué es lo que dice el malo? Ma bodazot lahem. ¿Qué es eso que estáis haciendo vosotros? ¿Sí? Vosotros, esto no va conmigo. Y si hubiese estado ahí, no habría sido salvado.
Hay una explicación muy interesante que dice que ese Rasha en realidad no es un Rasha, no es un malvado. No es un malvado. Cuentan de un judío, así Hasid, bien, en Estados Unidos hace 60 años, cuando estaba el judaísmo muy en pañales, por así decir, en Estados Unidos, y que se estaba preparando para el Seder de Pesaj, bien, y, y estaba pues con mucha alegría, con mucho amor, con mucho hasidut, así muy vivencial, mucha alegría. Y frente a él, en oposición a él, había un judío que, ¿qué hacía? Estaba preparándose porque, pues porque, bueno, me dijeron que esto es así, tengo que hacerlo así porque a lo mejor esto me ayuda para que me vaya bien en los negocios, sí. Entonces, ¿qué le dice uno al otro? El Hasid, sí, Tzadik, wow, sí, ¿con qué sentimiento está haciendo esto? ¿Qué le dice al otro? Ma avodat lachem. ¿Qué estás haciendo? La pregunta del malo, ¿no? Ese judío que es todo sentimiento y todo tal, y que le dice al otro que está cumpliendo, ¿pero qué estás haciendo? Dale vida, dale alegría, dale. ¿Sabes qué? Esa es la pregunta de Rasha. Porque tú, ¿por qué estás haciendo esto? Porque te da alegría, porque te da, ¿sí? Te sientes realizado, te sientes pleno, ¿sí? El otro, ¿por qué lo está haciendo? El otro, ¿por qué lo está haciendo? Porque se lo dijo Dios. ¿Solamente por qué? Porque se lo dijo Dios. ¿Y sabes qué? El otro, y lo haya Sham, lo haya Nigal. Si hubiese estado en Egipto, no habría salido. ¿Por qué? Porque todavía lo estaba haciendo. ¿Por qué? Es decir, el Rasha, ¿qué es lo que dice? Más lo Kabbalat Ol, que es recibir un yugo. El otro que lo hace, ¿por qué lo hace? Por el yugo de las mitzvot. Tengo un yugo, tengo algo que está sobre mí puesto, ¿sí? Que se llama el yugo de las mitzvot. El Rasha dice, ¿qué es este yugo? ¿Qué me estás contando? Yo esto lo hago porque me llena, ¿bien? Y es de Sukshel Paró, es como una especie del faraón, una especie de, yo sé por qué estoy haciendo esto, porque la alegría, ¿sí? Las castigos, los últimos castigos que se encuentran en la parasha de Bo, toda la parasha entera comienza, desde el principio hasta el final, perdón, habla únicamente del concepto de servir a Dios, de llegar a servir a Dios. Y eso se aprende en estas tres últimas castigos. Por eso son 7 y 3. Porque el tema común de todas ellas es: aprende a entender que no sabes nada, que todo es de Hashem. Y si quieres salir de Egipto, de tu Egipto, el faraón que hay en ti tiene que entender y decir: suelta, suelta. No, pero esto no lo tengo controlado, y cómo voy a saber, y cómo, suelta. Cuando los egipcios se dieron cuenta que habían soltado al pueblo de Israel, en Parashat Beshalach, dicen, ¿qué dicen? Ay, no, los hemos liberado. No dijeron eso. Dicen, Madot asinu, ¿qué hemos hecho? Kishilachnu et Israel me'ovdenu. Que enviamos a Israel de nuestro servicio. Me'ovdenu. Ahora se revela que hay en el mundo un tipo de servicio totalitario, total, que es la entrega total al servicio Hashem. ¿Y eso qué es? La libertad. Cuando te entregas totalmente al servicio de Hashem, te liberas. Te liberas. Y eso es ser libre. Ushmi Hashem lo nodati lahem.
Lo dijimos la semana pasada. Mi nombre Hashem no me revelé a ellos con él. No les di a conocer. ¿Sí? Toda la salida de Egipto que es Babur, Ze Asa Hashem Li. Por causa de esto, Dios me hizo a mí, me sacó de Egipto. En el momento en el que la Matzah y el Maror están frente a mí, como dice Rashi, Babur Shakayem el Mitzvotav, para que yo cumpla sus mitzvot. Babur Ze, por esto me hizo Dios, para que cumpla con las mitzvot, para que deje de ser el siervo del faraón y sea el siervo de Hashem. El mundo lo entiende al revés. El mundo pregunta, ¿por qué yo como matzah y maror? ¿Sí? En la noche del Seder, responde, porque salí de Egipto. No. Salí de Egipto para comer matzah y maror. Y entonces, esto es lo que lleva al entender. Batza, ok, pero ¿por qué no? Ese es por la simbología de la amargura, de la esclavitud. Realmente lo comieron antes de salir de Egipto. Sí. No, No, pero yo comieron, hoy, ¿por qué yo como? ¿Por qué lo como yo hoy? ¿Sí? Hay dos cosas. Primero, todo lo que nos habla al principio de la parashá, de que esta noche vais a comer el cordero que habéis sacrificado y vais a comer con matzah y maror, eso se llama Pesach Mitzrayim, el Pesach de Egipto, que únicamente ocurrió una vez en la historia y lo hicieron ellos. Y después está lo que se llama Pesach Dorot, el Pesach de las generaciones, que es el Pesach que nosotros hacemos. ¿Sí? Y eso es dice, Zera Sipur Shel Paró. Esta es la historia del faraón del cual nosotros estamos hablando, el faraón interior en cada uno de nosotros. Él puede llegar a la conclusión de Hatati la Hashem Elokejem Elohem. Yo transgredí contra Dios y contra vosotros. Pero el hecho de decir yo entiendo o yo sé, todavía le cuesta. Todavía le cuesta. Él no suelta, ¿sí? Él no dice Hashem mi servicio a Hashem es totalitario. No sé por qué digo totalitario. Es total, ¿sí? La gente no lo yajol le guía al ejerut, no puede llegar a la libertad. Pero es que totalitario suena claro, pero ese es el concepto. Pero no en un sentido negativo. Nosotros tenemos el concepto de un dictador negativo, porque los dictadores que nosotros conocemos son seres humanos. ¿Sí? Pero Hashem es Hashem. ¿Sí? Y Hashem es un dictador que nos ama. Pero yo le tengo que ver a él como un dictador. Es decir, que lo que él me dice no es algo que es negociable. Lo que él me dice no es negociable. Es negociable, no es negociable. ¿Qué quiere decir? Que después me da la libertad de hacerlo, no. Pero Rambam dice, yo tengo confianza absoluta que Hashem, lo que yo haga, mis buenas acciones tendrán su consecuencia y mis malas acciones tendrán la suya. Abraham sí negoció con él, Moshe también, muy bien. No negoció si cumplir o no cumplir. Claro. Moshe trata de entender a Hashem. Moshe negocia, Abraham negocia, Haná negocia. ¿Sí? Haná, la madre de Shmuel Naví, dice que solamente dos personas hablaron a Hashem con la dureza que habló Haná y Moshe. Fijará se puede para ponerse en duda y recibir Esto es lo que amenazó, no lo hizo. eso. No lo hizo. Entonces le habló con dureza a Hashem. Sí, es verdad. Pero teniendo conciencia de que, ¿por qué lo hizo así? Porque ellos sabían que únicamente Hashem era el que podía dar respuesta a lo que ellos querían. Cuando Moshe habla con dureza a Hashem para que perdone al pueblo, ¿por qué? Porque él sabe que solamente Hashem puede perdonar al pueblo. Entonces no está poniendo en cuestión quién es Hashem. ¿Sí? Muy bien. La salida de la libertad, de la servidumbre a la otra servidumbre. ¿Sí? La salida de la servidumbre es en realidad la libertad, ¿sí? Que nosotros imaginamos como la libertad.
El pueblo de Israel lo haya tipesh. ¿Acaso el pueblo de Israel es tonto para decir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de lo bien que vivíamos en Egipto? ¿Qué quiere decir? ¿Que de verdad querían volver a ser siervos del faraón? ¿Qué es lo que dicen? Es difícil ser siervo de Hashem. Es difícil. ¿Sí? Me acuerdo en Egipto cuando no tenía mitzvot que cumplir. ¿Sí? Ahí, ¿cómo era la vida? ¡Wow! ¿Sí? Y ahora, ¿sí? Este man que nos das, que no tiene sabor, no tiene... Sí, está descafeinado. ¿Por qué? Porque si yo me porto mal, el man cae lejos. Y si me porto bien, me cae en la puerta. Ah, ¿sí? No es fácil. Pero sí tenía sabor. Sabor el que quieras. Muy bien. Porque Si le cae cerca o le cae lejos, ya te quita la libertad. no, Están viendo ya directamente las consecuencias. pero el castigo existe, el castigo entre comillas, ¿no? La consecuencia existe, dijimos, yo sé, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Yo puedo subirme al coche y saltarme todos los semáforos, ¿sí? Pero si me paga, o sea, soy libre de ello, ¿verdad? Pero si me para la policía, me va a poner una multa, me va a quitar el carnet y me va a movilizar el coche. Ah, entonces no soy libre de saltarme los semáforos. Dice, bueno, sí, pero tienes que saber qué consecuencias. Depende, ¿eh? Hay algunas que sí, hay algunas que sí. No decimos en la llamada, ¿sí? Le man yirbu yemejem vimem benejem, para que se alarguen tus días y los días de tus hijos en la tierra que yo le prometí a vuestros padres. Hay algunas mitzvot que, ¿sabes? Sí. No siempre, no siempre tzadik berralo, no siempre al justo le va mal, porque es justo. Hay veces que al justo le va bien. ¿Y por qué? Pues porque es justo. Lo difícil de entender es al contrario, Que vaya bien al otro. que le vaya bien al malvado. Eso es lo difícil de entender. ¿Sí? Pero consecuencias hay y bien, no sé si Sí, pero respondí. sí te entiendo, pero no creo que siempre No que siempre, no siempre se siempre, vea. Creo no que hay siempre, muchas veces que no se ven, que es cuestión seguro. de que tú lo crees y No, lo haces. hay, hay una, hay una recompensa, ¿sí? Mira, Que eh, me digas que alarga los días de mis hijos, pero yo no lo veo. no, tus días, dice, le mande bulle mejem, tus días. Entonces, hay que entender así. Nuestras acciones tienen consecuencias, ¿sí? Las buenas consecuencias, las malas consecuencias. Ok. Hay Hashem, ¿qué es lo que hace? Todo lo que uno hace, Hashem se lo paga. Hay veces que paga el, el capital aquí y guarda la producción, ¿no? Como en una inversión. Lo poquito lo paga aquí y lo que produjo eso lo paga en el mundo venidero, y eso no, es lo que dices tú que no vemos. Y hay veces que paga aquí la producción y te guarda la inversión inicial para el mundo venidero. ¿Sí? Depende, depende depende de cada uno, de sus méritos, de muchas cosas. ¿Sí? Al Pero contrario, las generaciones tenían deudas espirituales y se lo pasaron. entonces la libertad, el libre albedrío está, el libre albedrío está, ¿eh? Y lo que en realidad nos da lo que Hashem trata es de darnos esa sensación de que nosotros controlamos, ¿sí? Pero a fin de cuentas el objetivo nuestro cuál es, darnos cuenta de que no controlamos. Bien. Y así es entonces como, esto es lo que habla la parasha de Bo, ¿sí? De cómo salir de la esclavitud a la esclavitud, que es la verdadera libertad. Dijimos, no sé cuándo lo dije hace poco, ¿sí? Que cuando habla de las tablas, ¿sí? Las tablas estaban grabadas. Grabadas se llama Harut, Harut, ¿sí? Y Harut son las mismas letras que Jerut, ¿sí? Entonces dice, al decir Harut, no digas Harut grabado, sino Jerut, libre. ¿Por qué? Shen Lejaben Jorín, no hay persona libre más que aquella que se encarga del estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque así una vez escuché de Rosh Yeshiva, donde yo estudié, dice que es ser libre, es privarte o sea, marcarte límites a cada vez. Eso es lo que es grabar en la piedra.
Grabar en la piedra es marcar unos límites por los que ir. Cuando tú sabes cuáles son tus límites, eres libre. Porque si cada día te levantas y dices, a ver, hoy voy a atacar a las viejecitas o no. Entonces dices, una vez tomaste la decisión, ejerciste tu libertad de elección, dijiste, no voy a atacar viejecitas en la calle, ya está, no te lo tienes que volver a preguntar cada día. Si no te lo tienes que volver a preguntar cada día, ¿qué quiere decir? Que te marcaste un límite. Así es como se llega a la libertad. Bien, esa es la preparación de la salida de Egipto. Y por eso, perdón, no sé si quedó claro el tema, por eso el final de la parashá acaba con toda esa tanda de mitzvot, hasta los tefilín. ¿Sí? Porque el tefilín, ¿qué es? El tefilín es, yo supedito mis acciones a Hashem y mis pensamientos a Hashem. ¿Sí? Soy siervo de Hashem. ¿Y qué es la matzá? Controlo la materia para que no leude y entonces el pan es exactamente como tiene que ser. Y que es el primogénito. Peter Hamor, el primogénito son cosas que vienen a encaminar. Y a decir, yo no tengo el control. Desde Hashem, que podamos salir de nuestro Egipto, ahora que tenemos las claves y que realmente consigamos ser libres.